Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las alertas de la industria del plástico. El gravamen que se propone para muchos plásticos de un solo uso terminaría por encarecer cientos de productos y de afectar a las familias de todos los estratos. Analizaremos el tema con el presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell. El desempleo bajó durante el mes de julio. El DANE reveló que el mes pasado cerró con 344,000 desempleados menos que un año atrás. ¿Quiénes son los más afectados por la desocupación? Todas las cifras las veremos en minutos con la subdirectora del DANE, Juliet Solano. La fiesta del álbum Panini. De nuevo, millones de colombianos están obsesionados con completar esta colección de estrellas del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Juan Fernández nos trae cifras muy interesantes sobre este negocio y la comercialización del prestigioso álbum. Comenzamos esta emisión hablando de las preocupaciones que tienen muchos sectores económicos por los efectos que traería la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional. La industria del plástico es una de las que advierten sobre consecuencias negativas. Doctor Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Un saludo especial a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su tiempo, doctor Mitchell. ¿Por qué no nos explica un poquito en qué consiste ese nuevo impuesto que se propone en la reforma tributaria sobre el uso de plásticos de un solo uso? Sí, este es un impuesto que recae sobre los empaques y envases de plásticos. Y cuando uno se pone a pensar qué productos están empacados o envasados en plásticos, pues realmente son muchísimos. Uno va a una tienda, un supermercado, la carne, el pollo, el arroz, todos los granos, las galletas, la leche, el queso, el yogur, el papel higiénico, el aceite, todas las bebidas, el shampoo, los detergentes, limpiadores. Entonces es un sinnúmero de productos que acabarían siendo indirectamente gravados a través de este impuesto a los empaques y los envases de plástico, que es un impuesto que, de acuerdo a la propuesta de la reforma tributaria, equivale a 1.9 pesos por gramo. Obviamente eso no significa mucho para muchos, pero ahorita revisamos un poco ese qué impacto significaría sobre cada uno de los productos. Claro, pero digamos, el empaque como tal, ¿qué porcentaje tiene o qué peso tiene sobre la estructura de costos de los alimentos, no sé, de las industrias? Eso varía un poco dependiendo del peso del empaque y de la complejidad del empaque. Obviamente hay empaques más pesados, como puede ser un empaque del shampoo o de un limpiador, un detergente, o incluso las bebidas o los aceites, y hay empaques mucho más livianos, que son los que llamamos los flexibles, que los encontramos en los snacks o en el arroz o en las lentejas y demás. Pero algunas cifras de cuánto puede pesar el empaque en el producto final, les puedo dar algunos ejemplos. En el caso de detergentes líquidos, el empaque pesa sobre el producto final, sobre el precio de venta del producto, pesa alrededor del 18.3%, bebidas gaseosas pesa 12%, crema de dientes 11%, jugo de frutas 9%, yogur 7.3%, los snacks, las papas fritas 6.3%, galletas 6.3%, y va bajando con cifras más bajas, por ejemplo, no sé, en el caso de los embutidos, el jamón, acá tengo un valor de 2.9%, azúcar refinada 1.1%, entonces realmente el impacto depende un poco, como lo mencionó hace un momento, de qué tan pesado, literalmente pesado, es el empaque en plástico y qué tan sofisticado es. Ahora, en este momento estamos teniendo, y aquí lo hemos mencionado muchas veces, un problema inflacionario muy fuerte. No solo en Colombia, es un problema global, explicado principalmente por los precios de los alimentos en Colombia, son los que más han subido en el último año. Esto al final, este impuesto, ¿cuánto podría elevar los precios finales al consumidor de cada uno de estos productos? No sé si usted tenga ese cálculo. Y acá tenemos justamente ese cálculo del impacto de ese impuesto sobre una lista de productos. Repito, varía dependiendo del producto. Hay casos muy extremos que creo que es importante resaltar, que son las monodosis, lo que llamamos los sachets. Hay muchas
personas, hogares que desafortunadamente no pueden comprar productos en cantidades más grandes, sino casi que tienen que comprarlo del día. Entonces ahí el empaque pesa naturalmente mucho más porque es una dosis muy pequeña. En esos casos, el incremento del precio del producto en el monodosis, de acuerdo al impuesto, puede ser de 6-7%. Pero mirando algunos ejemplos, por ejemplo, la malta, 200 mililitros, el incremento en precio del producto sería 3.3%, en detergentes líquidos 3.7%, en agua envasada 2.6%, en bebidas gaseosas 2.6%, pero obviamente habría que sumarle el impuesto que se propone también a las bebidas azucaradas. Crema de dientes aumentaría 2.2%, jugo de frutas aumentaría 1.8%, sal aumentaría el producto de la sal 1.8%, shampoo 1.8%, yogur 1.5%, galletas 1.3%, aceite de girasol 0.8%. Entonces como que va variando el promedio que nosotros tenemos de incremento sobre los alimentos y todos estos productos de la canasta básica familiar está entre 1 y 1.5% del precio final del producto, como menciono, con unos casos extremos que pueden ser 6-7% y unos casos específicamente en detergentes, productos de aseo, limpieza y bebidas que oscilan como entre 3 y 4,5%. Doctor Mitchell, la idea de estos impuestos es desestimular el uso de ciertos elementos, ciertos productos, dependiendo el impuesto y el sector. Digamos, en un primer vistazo uno podría aplaudir una medida de estas, pensando en el cambio climático, en el impacto del plástico sobre los océanos, etcétera, etcétera, lo que usted ya muy bien conoce. ¿Estos plásticos son fáciles de reemplazar para que no tengamos al final que pagar mucho más en un momento de inflación tan alta? Pues esa es parte de la cuestión. Cuando uno mira en este tipo de usos, empaques para incluso alimentos para animales, no lo había mencionado, realmente no existe un sustituto en muchos de los casos, la mayoría, y si existe, ese sustituto tiene un precio 2, 3, hasta 20 veces mayor. Entonces, el impuesto no generaría un efecto sustitución en el sentido que no hay una alternativa en otro material, entonces sencillamente todo el peso del impuesto se trasladaría al producto final, y en ese sentido pues no habría ningún impacto ambiental. Habría impacto ambiental obviamente si por ese aumento de precio del producto final las personas pasan a comer menos, entonces si comen menos pues utilizan menos empaque y se utilizan menos empaque, pero yo pensaría que ese no es el propósito. Y otro tema que nos llama la atención de la propuesta que se presenta es que no se hace un análisis sobre el impacto ambiental del producto en plástico frente a los posibles sustitutos. Y eso hay que analizarlo, hay que hacer unos estudios que se llaman de análisis de ciclo de vida para evaluar la huella ambiental en términos de huella de carbono, huella hídrica, uso de recursos naturales, consumo energético, final del ciclo de vida, entre otros, para ver que efectivamente no se esté promoviendo un sustituto que tenga un impacto ambiental mayor y con ello pues que sea una propuesta que va contra la equidad tributaria. Entonces yo creo que el tema ambiental hay que analizarlo muy bien en ese sentido, porque como nosotros no vemos, no va a tener un impacto ambiental per se el impuesto y va contra la equidad tributaria porque no evalúa cuál es el impacto ambiental de un material frente a otros sustitutos. Ahora, doctor Mitchell, a veces se genera alguna confusión porque, bueno, estos son los famosos impuestos ambientales o saludables, dependiendo del caso, pero ya el Congreso de la República no ha legislado contra los plásticos de un solo uso, tengo entendido, inclusive con el apoyo de ustedes, del gremio de los productores de plástico. Claro, eso es justamente otro de los argumentos que nosotros consideramos, puesto que ya existe un marco regulatorio en Colombia para los plásticos o los denominados plásticos de un solo uso. Recientemente, y esto fue hace pocos meses, sancionado hace pocas semanas, se cuenta con la ley de los plásticos de un solo uso que establece la prohibición o sustitución de materiales para unos productos plásticos y unas metas muy estrictas y específicas de reciclaje para otros productos, puntualmente para los empaques y envases. Colombia cuenta también con un esquema de responsabilidad extendida al productor para los empaques y envases, y todo este marco regulatorio
ya está generando unos resultados muy favorables. El año pasado, por ejemplo, el reciclaje de los plásticos creció 19% en toneladas, 145% en ventas. Las inversiones en los últimos 2 años para el reciclaje de los plásticos crecieron 120%, con un incremento de 40% en la capacidad instalada total. Hoy en día estamos reciclando alrededor de 350.000 toneladas de residuos plásticos postconsumo. Entonces, existen otros instrumentos que ya están en Colombia en vigencia y que ya están teniendo unos resultados, con lo cual, para el fin ambiental, pues consideramos que el impuesto en este caso no es el camino, entre otras cosas, pues por los efectos adversos que genera sobre los precios de los alimentos y la canasta básica. De todas formas, el debate es pues, pertinente, ¿no? Y es muy interesante, doctor Mitchell. Ustedes están en el centro del debate, ya ha escuchado argumentos de quienes apoyan medidas como estas. Pero bueno, ya nos habló usted sobre el impacto sobre los precios al consumidor. Pero ¿cuál podría ser el impacto sobre su industria, sobre las empresas que usted representa, de pronto sobre la generación de puestos de trabajo? Pues yo creo que, como lo mencionaba hace un momento, y me gusta hacer el ejemplo de la bolsa de plástico, porque existe el impuesto a las bolsas plásticas, pero ese impuesto sí tuvo un efecto, pero por una razón diferente, porque sí existe una alternativa. Y esa alternativa es tener una bolsa reutilizable y reutilizarla muchas veces. Para ir al supermercado. Claro, por supuesto. Entonces, como si hay una alternativa, ese valor sí genera un impacto ambiental. Entonces, no estamos diciendo que los impuestos son malos y no son instrumentos que funcionen para los fines ambientales. En el caso de las bolsas plásticas, sí funcionó porque sí se disminuyeron sustancialmente el consumo de las bolsas plásticas y en ese sentido, pues tuvo ese impacto y ya muchas personas están usando la bolsa reutilizable y la llevan al mercado y demás. En este caso, como no hay sustituto, y el producto hay que transportarlo y protegerlo, entonces pues estimamos que el impacto sería solamente a través de la disminución que se dé en el consumo de alimentos y todos estos productos básicos, que estimaríamos pues sería poco. Lo que pasa es que sí tendría un impacto grande sobre las personas de bajos ingresos y ahí sí podría haber una distorsión, especialmente en el consumo de esos productos básicos. Impacto entonces sobre el consumidor. Doctor Mitchell, muchas gracias por estos minutos. Veremos qué pasa con este artículo en la reforma tributaria. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Hablando de este tema, el uso de los plásticos en el país y los nuevos impuestos que generaría o que traería la reforma tributaria sobre estos productos. En más información, en el Congreso continúa el análisis de esta reforma tributaria precisamente. Hoy asistieron a las comisiones terceras conjuntas varios gremios empresariales y analistas económicos. Todos expresaron nuevas preocupaciones por el efecto que esta propuesta traería sobre las empresas, sobre el consumo y sobre la gente en general. Veamos. Si no puede invertir para mantener o crecer en su capacidad productiva, también seguramente vamos a tener afectaciones negativas en materia de demanda de empleo por parte de las empresas medianas y grandes, e incluso de las pequeñas, a las que también le sube la tasa de tributación en cerca de 10 puntos porcentuales. Puede estar en riesgo la capacidad de ahorro que hoy tienen los colombianos, la capacidad de consumo y la capacidad de inversión. Y una economía sin esas tres variables puede entrar en una franca desaceleración. El impacto de eliminar esta exención sería dejar de producir 100.000 viviendas al año y por ahí 408.000 empleos al año de colombianos trabajando en el sector. ¿Por qué no se genera un incentivo a quienes se comprometan con la producción de alimentos en Colombia y se genera una tasa de renta diferencial, de impuesto de renta del 15% para los empresarios del campo de nuestro país? Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántas transacciones financieras digitales se han hecho en el país durante este año. Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. El desempleo, una de las noticias económicas del día, tuvo una reducción sustancial en julio, según el informe del mercado laboral entregado hoy por el DANE. Doctora Juliet Solano, subdirectora encargada del DANE. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches a todos los televidentes, un gusto estar acompañándolos en este programa el día de hoy. Doctora Solano, ¿cuál fue la tasa de desempleo en julio de este año? Tengo entendido que ya es como el último dato, ¿no?, del gobierno anterior. ¿Y cuál fue la disminución frente a julio del año pasado?
Bueno, efectivamente lo que nosotros acabamos de reportar frente al desempeño del mercado laboral en julio del 2022 es una tasa de desempleo del 11%. Esta tasa es menor en 2.1 puntos porcentuales frente a la que presentábamos en julio del 2021, cuando se ubicó en 13,1%. Esta tasa de desempleo y esta disminución en la tasa de desempleo se explica básicamente por un aumento de 1.638.000 personas ocupadas en el mes de julio de 2022 y por lo tanto una caída en las personas desocupadas de 344.000 personas que salen de la desocupación, lo cual contribuye pues a esta buena dinámica que estamos viendo en el mes de julio del 2022 en la tasa de desempleo. Más de 1.600.000 puestos de trabajo recuperados. ¿Cuáles fueron los sectores protagonistas donde hubo más generación de empleo? Bueno, lo que nosotros estamos viendo cuando desagregamos esta dinámica del personal ocupado por ramas de actividad es que tenemos un muy buen comportamiento de las industrias manufactureras, donde se aumentan en 279.000 los ocupados para el mes de julio, seguidos de la administración pública y defensa, educación, atención a la salud humana, donde estamos viendo un aumento en el personal ocupado de 272.000 personas para el mes de julio, transporte y almacenamiento con un aumento de 247.000 y actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, donde vemos un aumento de alrededor de 214.000 puestos de trabajo, personas ocupadas para julio de este 1.600.000 que estamos reportando el día de hoy. No sé si usted recuerda un poquitico las cifras de junio, pero digamos en julio cuando vemos esta cifra de ocupados, de nuevos puestos de trabajo o de personas que dejaron el desempleo, ¿vemos una aceleración del mercado laboral o vemos una moderación en las cifras? Bueno, lo que nosotros estamos observando en cuanto a la dinámica de los últimos 6 meses, considerando julio, 7 meses de la dinámica de la tasa de desempleo, es que esta diferencia que estamos viendo en la tasa de 2,1 puntos porcentuales de una caída de la tasa de desempleo con respecto a julio del 2021 es la menor caída que ha tenido la tasa de desempleo en lo que vamos del 2022. Por ejemplo, en mayo del 2022 estábamos observando una caída en la tasa de desempleo de menos 4,6 puntos porcentuales, que fue como el pico de las caídas de la tasa de desempleo que observamos desde enero de este año. Entonces vemos que efectivamente sí se presenta una caída en la tasa, sin embargo esta representa también una menor dinámica o una menor caída frente a las que habíamos observado previamente en este año. Se moderan entonces las cifras. Por ciudades, ¿qué podemos destacar en cuanto al mercado laboral? Bueno, en términos del comportamiento de la tasa de desempleo para las 23 ciudades, ya ahorita haciendo referencia al periodo mayo-julio del 2022, entonces tenemos que para el total de las 23 ciudades tenemos una tasa de desempleo en el periodo mayo-julio del 11,5%. Esto significa que tenemos 14 ciudades que presentan una tasa de desempleo mayor a esta tasa promedio de las 23 ciudades, destacándose las tasas de desempleo que estamos observando para Quibdó, con 22,7%, para Valledupar con 16,4% y para Ibagué con 15,5% como las ciudades de mayor tasa de desempleo, aunque evidentemente presentan unas disminuciones en estas tasas con respecto a lo que veíamos en el 2021 y un mejor desempeño en el términos de comportamiento de la tasa de desempleo para ciudades como Bucaramanga, que presentan una tasa del 8% para el periodo mayo-julio, y el caso de Manizales con una tasa del 10,2%. Doctora Solano, por género, ¿qué se puede destacar? No sé si tengan cifras de pronto de esos 1.600.000 puestos de trabajo que se recuperaron, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? O no sé, si la tasa de desempleo nacional fue del 11%, en el caso de los hombres, ¿cuánto fue? O en el caso de las mujeres, ¿cuánto fue? Muy buena pregunta. En términos del enfoque de género que nosotros podemos ver en el mercado de trabajo es que de ese 1.638.000 personas ocupadas que estamos viendo de más en julio del 2022, 1.029.000 corresponden a mujeres y de esas 795.000 corresponden a mujeres entre edades de los 25 a 54 años, es decir, mujeres jóvenes, vemos son las que están presentando una mayor dinámica de vinculación al mercado de trabajo. En el caso de
de los hombres, vemos que de ese 1.600.000 se ubican 609.000 hombres ocupados para el mes de julio, y vemos que esta dinámica se distribuye entre las edades de 25 a 54 años, con 250.000 hombres ocupados en este rango de edad, y de 55 años y más, con 262.000. Sin embargo, un punto muy importante es que esta buena dinámica que estamos viendo y este beneficio que están experimentando las mujeres en cuanto a gozar de una mayor ocupación en julio del 2022 no tiene de alguna manera un impacto significativo en las brechas que estamos viendo desde la tasa de desempleo. La tasa de desempleo para los hombres en julio se ubica en 8,8%, mientras que para las mujeres se ubica en 13,9%. Entonces, vemos un buen comportamiento para las mujeres en junio, sin embargo, persisten esas brechas estructurales de mercado de trabajo hacia una tasa más alta de desempleo para las mujeres. 5 puntos de diferencia, ya hay desempleo de un solo dígito, pero en el caso de los hombres únicamente. Ahora, hablamos de los sectores que más aportaron a la generación de puestos de trabajo. ¿Quiénes son los colombianos más afectados, de pronto que no tengan empleo? No sé si ustedes los han categorizado, o de pronto esos sectores que destruyeron puestos de trabajo, si los hubo en el mes de julio. Bueno, nosotros estamos viendo en el caso de la dinámica del personal ocupado por ramas de actividad, que las ramas de actividad de información y comunicaciones y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca son las que presentan caídas en las personas ocupadas para el mes de julio. En el caso de la agricultura vemos una pérdida de 30.000 empleos en esta rama, que se explica por caídas en el número de personas ocupadas para todas las subramas de actividad, destacándose principalmente el comportamiento que nosotros estamos viendo para los cultivos agrícolas transitorios y para la explotación mixta agropecuaria y pecuaria, que están presentando las caídas más significativas en términos de las personas ocupadas. Y en el caso de la rama de actividad de información y comunicaciones, se asocia con las actividades de telecomunicaciones inalámbricas esta caída que estamos viendo en el personal ocupado. Finalmente, también destacar que nosotros vemos unas diferencias, por ejemplo, en la dinámica de la población joven, destacarla también, además de las mujeres, como lo habíamos hecho, como una de las poblaciones más afectadas, cuya tasa de desempleo para el periodo mayo-julio es del 18% frente al 11% que estamos viendo para el promedio del total nacional. Entiendo. Una última pregunta. Ustedes midieron para julio, no sé, digamos, algunos atributos del mercado laboral, como la calidad. ¿Pudieron medir, por ejemplo, la informalidad? ¿Hubo un descenso en la informalidad o cuál fue el comportamiento? Sí, claro, nosotros tenemos, déjame acá ubicamos el resultado para ser precisos. El primer dato que me parece importante destacar frente a la calidad del empleo que se está generando es que nosotros estamos viendo una tasa de desempleo de 11% para julio del 2022, pero estamos viendo una tasa de subocupación del 8,2%. Las personas que se encuentran subocupadas son personas que teniendo trabajo, consideran que podrían trabajar más horas, podrían percibir mayores ingresos por esas actividades que están realizando, o podrían tener un trabajo que estuviera mejor alineado con sus competencias. Entonces, estas personas, en términos generales, no se encuentran satisfechas con su trabajo, y estamos viendo en esta tasa de la subocupación un aumento hasta el 8,2%, lo cual con respecto a ese 7,6% que veíamos en la tasa de subocupación para julio del 2021, lo cual nos marca evidentemente unos elementos de calidad del empleo que se está generando. Frente a qué tanta proporción de esta población ocupada que estamos viendo es población informal, para el total nacional tenemos en julio del 2022 que un 58,4% de estos 22.055.000 personas ocupadas corresponden a personas que se encuentran en puestos de trabajo informales, alrededor de 12.879.000 personas en esta situación. Sin embargo, a pesar de esta tasa de 58,4, destacar una caída del 1,1 puntos porcentuales frente a la tasa de informalidad que veíamos en julio del 2021, cuando se ubicó en 59,5%. Bueno, cae la informalidad, pero de todas formas es superior al 50% de los colombianos con un trabajo en nuestro país. Eso es preocupante. Doctora Solano, muchas gracias. Gracias por explicarnos aquí las cifras del desempleo en Signo Pesos. Feliz noche. Muchísimas gracias, que estén muy bien. La subdirectora encargada del DANE esta noche aquí en nuestro programa. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países con más número de militares por cada 100.000 habitantes. Ya nos vemos.
Vamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 295 millones. Y corresponde al número de transacciones financieras digitales que se realizaron en Colombia entre enero y junio de este año. Según los cálculos de Credibanco, esas transacciones son o corresponden a tarjetas de crédito, tarjetas débito y otros medios similares. Y en total sumaron movimientos por 37,5 billones de pesos. Todo esto representa un crecimiento anual del 16% en este tipo de transacciones financieras. Litio, la plataforma de negociación de dólares digitales que opera en Colombia y en otros países, hizo una alianza con varias fundaciones para permitir que las donaciones a esas entidades puedan hacerse en esta criptomoneda estable. Veamos los detalles. Hola, mi nombre es Cristian Knudsen y soy uno de los 3 cofundadores de Litio. Litio es un emprendimiento 100% colombiano que busca democratizar el acceso a monedas fuertes tales como el dólar digital, con el fin de poder ayudar a cualquier ciudadano de Latinoamérica a protegerse de la devaluación. Nosotros en este momento que estamos en Colombia estamos trabajando de la mano y lanzando una campaña que se llama Ciudadanos Sostenibles, donde queremos y estamos trabajando con fundaciones y ONGs para que puedan recibir todas las donaciones mediante una moneda fuerte. Estamos trabajando con Dogs and Hogs, Tiempo de Juego, Fútbol Pacífico y Saving de Amazon para poder ayudar a cada una de estas iniciativas a que puedan desarrollar los proyectos y generar un impacto social. Entonces acá les hacemos una invitación a que se unan, no importa en qué lado del mundo estén, puedan básicamente aportar a cada uno de estos proyectos y si son una ONG o alguna fundación, puedan trabajar de la mano con nosotros para poder impactar socialmente y sacar sus proyectos adelante. Muchas gracias. Y a esta hora llega Juan Fernández con datos muy interesantes de una actividad que es tradición cada vez que se acerca el Mundial de Fútbol. Juan, buenas noches, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablarle de la fiebre y el negocio del álbum del Mundial de Fútbol de Panini que se produce desde 1970. Y le doy datos de mercado, la venta del álbum que sale a la venta el 1 de septiembre. El precio será de 9.900 pesos y saldrán a la venta 400.000 unidades. Esos son casi 4.000 millones de pesos en venta solo del álbum, pero ya de todas formas se encuentra en muchos lugares e inclusive según la presentación con precios distintos. Este álbum tiene 638 monas, láminas o como se le diga en cada región. Cada sobre cuesta 3.500 pesos y trae 5 figuras, es decir, a 700 pesos cada una. Cada caja tiene 104 sobres y vale 364.000 pesos. Eso quiere decir que usted necesita comprar más o menos 127 sobres para llenar el álbum y esas 638 figuras que necesita para hacerlo valen 446.600 pesos. Eso es lo que necesita para llenarlo sin que obviamente no es posible, le saliera ninguna repetida. Esos cálculos son interesantes porque la fiebre del álbum es recurrente cada mundial y no solo aquí, sino en buena parte de los países. Y dentro de esos comparativos hay uno interesante que está haciendo Valor Analítica que compara la depreciación del peso con el valor de una caja de figuras en los diferentes mundiales. Para el Mundial de Sudáfrica en 2010, la caja de monas en Colombia de 100 sobres costaba 120.600 pesos, tiempos en el que el dólar estaba barato sobre los 1.900 pesos. En Brasil 2014 el precio seguía igual en esos 120.000 pesos. En 2018 en el Mundial de Rusia la caja costaba ya 229.000 pesos y un dólar sobre los 2.900 pesos. Y termina la comparación y la movida de hoy con este dato. El peso colombiano se depreció 138% entre el Mundial de Sudáfrica de 2010 y el de Qatar de 2022. Y el precio de la caja de láminas aumentó un 200%. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que debe usted conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado. Dólar para mañana 4.422 pesos con 77 centavos. Es que el dólar hoy subió 22 pesos con 61 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia tuvo una caída cercana al 3%. Se ubicó en 96 dólares con 49 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.505.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una muy fuerte caída del 3,30%. De hecho, hoy fuimos una de las bolsas más desvalorizadas a nivel mundial. La acción ganadora, la de Mineros, con una subida del 7,22%. La acción que más cayó fue la de Bancolombia. Tuvo un retroceso del 7,52%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La siguiente es la lista de países que más militares tienen en sus filas por cada 100.000 habitantes. En otras palabras, ejércitos más grandes para el tamaño de su población. En primer lugar, Corea del Norte tiene 4.493 militares por cada 100.000 habitantes. Eritrea, 3.945. Israel, 1.846. Sudán, 1.537. Armenia tiene 1.516. Y Chipre, con 1.488. Colombia está más abajo en esa lista, tiene 509 militares por cada 100.000 habitantes. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.